Inició hoy en Las Tunas la edición 55 de la Jornada Cucalambiana, encuentro de tradiciones campesinas. Anuncia Ballet Nacional de Cuba temporada del clásico Don Quijote, en la que intervendrán jóvenes figuras de la compañía. Y Cuba celebra hoy 61 años de palabras a los intelectuales de Fidel, discurso fundador de nuestra política cultural. Saludos desde La Habana, abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este jueves 30 de junio de 2022. Justo en la jornada en que Cuba celebra el aniversario 61 de que Fidel pronunciara sus históricas palabras a los intelectuales, discurso fundador de la política cultural de nuestra naciente revolución. Coincidente con este aniversario, en la ciudad de Las Tunas se inició hace solo unas horas la edición 55 de la Jornada Cucalambiana. Hacemos ahora contacto con nuestra corresponsal en ese territorio para conocer detalles del desarrollo de esta cita. Bienvenida, Nivis. Sí, gracias. El saludo para ti, para el colectivo del Noticiero Cultural y por supuesto para los televidentes. Ya vive Las Tunas la 55 edición de la Jornada Cucalambiana, un jubileo que se dedica por supuesto a su inspirador en el aniversario 193 de su nacimiento. También muy importante al centenario de Jesús Horta Ruiz, el indio Naborí. Y en este convite también se rinde homenaje a 3 grupos danzarios de Las Tunas: Impacto de Manatí, orígenes de Colombia y de la capital provincial, Cueva. Pero dentro de la jornada tiene vital importancia la defensa de la décima, tanto en su vertiente escrita como oral. Y el momento teórico del evento tiene una fuerza en eso indiscutible. Precisamente voy a hablar con Patricia Tápanes, investigadora y muy conocedora de la figura a la que se le dedica esta jornada, Jesús Horta Ruiz, el indio Naborí. Patricia, ¿qué pudieran decirnos de cómo en este momento teórico va a enaltecerse todo eso que he dicho? Bueno, la Jornada Cucalambiana es el espacio por excelencia para homenajear en su centenario a una figura como el indio Naborí, Jesús Horta Ruiz. Es un espacio donde investigadores, promotores, poetas, improvisadores, escritores nos sentamos a compartir y a homenajear y a salvaguardar la obra y la memoria de Jesús Horta Ruiz. Y Las Tunas por excelencia es un espacio idóneo porque es fundador de esta Jornada Cucalambiana y en estos momentos tan necesarios donde hay que aferrarse a figuras como el indio Naborí para ser coherente, para salvaguardar la tradición y para proteger una de las cosas más identitarias de Cuba, que es la música campesina. Muchas gracias y efectivamente todas las expresiones estarán rindiendo honor a la décima. Quería decir que hay también aquí danzas, canturías, música y por supuesto exposiciones como la de los artesanos artistas de Las Tunas, que dejó también abierta esta gran fiesta. Por el momento me despido. Soy Aníbis Labarta desde Las Tunas para el Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a la colega Aníbis Labarta por informarnos sobre el desarrollo de la edición 55 de la Jornada Cucalambiana. En la emisión de mañana tendremos otros detalles. Conozcamos ahora sobre otro encuentro que se desarrolla en la provincia de Guantánamo hasta el 4 de julio próximo, la 10ª edición del Festival del Changüí Elio Robé Matos, que rendirá tributo al changüicero Arturo Latamble Everañez, fundador del grupo Changüí Guantánamo y uno de los mayores exponentes de ese ritmo a nivel mundial en el aniversario 110 de su natalicio. Guantánamo ya está en festival, y es que la 10ª edición de la Fiesta Mayor del Changüí ya puede saborearse y sentirse en cada fibra, ratificando esa magia que provoca el auténtico género músico-danzario nacido en las montañas de Yateras. Guantánamo está de fiesta porque el changüí resume la fiesta. El changüí es para músicos, es para pueblo. En conferencia de prensa efectuada en la Casa del Changüichito Latamblé, el comité organizador ofreció al público changüicero, a los artistas y a la prensa los detalles que distinguen al Festival Nacional Elio Robé Matos para el presente año 2022. Vamos a tener aquí a Elito Rebé y su charangón. Elito es el presidente de honor del festival y, como es habitual, vendrá con su orquesta. Estará también Oderki Rebé y su changüí. Estará el Premio Nacional de Música Pancho Amat y su Cabildo del Son. Y otras agrupaciones que vendrán de lugares como Las Tunas, Camagüey, La Habana y por supuesto
las agrupaciones changuiceras de Guantánamo. Durante 5 jornadas, la celebración popular rendirá tributo a quienes contribuyen a revitalizar y transmitir el género. Tenemos el concurso de creación changuicero Pedro Espec, van a competir 8 obras de autores guantanameros. Está también las competencias de treseros, bongoceros, marimbuleros y bailadores. El coloquio Rafael Inciarte, simientes, paralelos y proyecciones del changüí. Está la ruta changuicera, que abarcará Guantánamo, El Salvador y Yateras. Está también la peregrinación changuicera, que es algo muy singular y que siempre el pueblo de Guantánamo agradece, porque es el tributo a los changuiceros fallecidos que nos han legado toda esta tradición. El programa de actividades contempla la confluencia intergeneracional. Es un momento muy esperado por los guantanameros, ya que permite aunar voluntades y solidificar las bases en torno a lo que es patrimonio cultural de nuestra nación. Esta 10ª edición nos hace sentir mucho más responsables con este género, que tiene un alcance ya que pasa fronteras, que es los músicos del mundo ya investigando, es decir, qué aporta a todo lo que tiene que ver con la música. En los momentos más difíciles nunca vamos a perder la alegría y nunca vamos a perder la guantanameridad y la cubanidad, que en este caso se representan a través del changüí. Presentación de audiovisuales, develación de tarja, peñas, concursos, conciertos, bailables, rutas culturales y coloquios conforman el ajiaco sociocultural que propone el festival en esta 10ª edición. Una celebración que desde Guantánamo regalamos al mundo. Susel Quindela Morales, Noticiero Cultural. Y de otro encuentro musical que tendrá lugar por estos días en Cuba hablamos ahora. Desde mañana y hasta el venidero 3 de julio, la capital cubana será sede de la 2ª edición del evento de música electrónica Habana Ciudad Electrónica, que organiza la Asociación Hermanos Saiz. La colega Claudia Lugo nos ofrece otros detalles. Llega la 2ª edición de Habana Ciudad Electrónica, un evento convocado desde la sede de la Asociación Hermanos Saiz. La gran fiesta de los DJs y productores. Así definen al evento sus organizadores. Tienen su objetivo hacer plataformas para el quehacer y los resultados de los DJs productores, no solo en la capital, sino en la nación. El evento tendrá 2 sedes principales, una ubicada en el Castillito. El viernes va a ser una fiesta de la escena más mainstream, estilos como el dubstep, drum and bass, big room, que son estilos muy seguidos por los jóvenes que siguen esta estética. El segundo día, sábado 2, hay una gran fiesta de hip hop, los DJ productores de hip hop con todos los representantes de la escena, y el domingo más a la escena underground, a la escena techno. El otro escenario son 2 días en la playa, una fiesta bien esperada, el sábado 2 y domingo 3 en la rotonda de Guanabo. Entonces sería esa la gran fiesta de los 10 productores, Habana Ciudad Electrónica. Estamos hablando de 1, 2 y 3 de julio, iniciando el verano en la capital. Además se llevará a cabo el simposio para la música electrónica. Muy importante para la escena, el debate entre los creadores, que este año no va a ser presencial, va a ser online. A partir de estos mismos 3 días, a partir de las 11 de la mañana, por las plataformas Facebook de cada una de las instituciones y del evento, la HS, el Laboratorio Nacional de Música Electroacústica y la Agencia Cubana de Rap. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. La rumba Patrimonio Inmaterial de la Humanidad tiene en Matanzas al grupo Afrocuba, uno de sus mayores y mejores cultores, que este 29 de junio celebró el aniversario 65 de su creación y lo festejó con una gala en el Teatro Sauto. La Dirección Provincial de Cultura, la empresa de la música Rafael Somavilla, el Museo Palacio de Junco y la Sociedad Cultural José Martí de Matanzas entregaron reconocimientos especiales al grupo folclórico Afrocuba por sus 65 años de labor profesional y a los Muñequitos de Matanzas por sus 75. Ello sucedió durante una gala artística dedicada al aniversario de Afrocuba, efectuada en el Teatro Sauto, y que contó además con la actuación de alumnos de las escuelas de arte, la compañía Soul Dance y la violinista Dianis Nieves y los Muñequitos de Matanzas. Afrocuba, surgido en junio de 1957 bajo la dirección de Francisco Zamora Minini, se caracteriza
por un repertorio y danzas estrictamente apegadas a las raíces genuinas de la rumba, sin desdeñar innovaciones como el ritmo bata rumba, de gran aceptación popular. En su devenir histórico tienen varios discos y documentales relacionados con el folclore afrocubano, así como la realización de giras internacionales por diversos países de Europa, toda Norteamérica y Finlandia. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. Ahora es tiempo de hacer una primera pausa en nuestra emisión para cumplir con nuestros compromisos promocionales. En el próximo segmento le estaremos hablando de la danza en Cuba, así que no abandone la sintonía. Enseguida estoy de vuelta. El Caribe tiene una casa y esa casa cumple 40 años. En defensa de la cultura popular organiza el Festival del Caribe, un encuentro extraordinario entre grupos portadores, académicos y gente de Santiago de Cuba que vive y defiende esta gran fiesta del fuego. Aquí se piensa el Caribe respetando la memoria de sus fundadores y con ese espíritu investiga, divulga y genera ideas. El Caribe tiene una casa y esa casa cumple 40 años. El Ballet Nacional de Cuba, bajo la dirección de la primera bailarina Biensay Valdés, anuncia una temporada del clásico Don Quijote en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. Para las presentaciones está previsto el debut de jóvenes figuras de la compañía en roles principales. Se trata de uno de los clásicos más populares del ballet, y la versión del Ballet Nacional de Cuba ha sido un verdadero caballo de batalla de la compañía. Es también una obra que marca el desarrollo de un intérprete. Debutar en uno de sus roles principales es siempre un desafío, y varias jóvenes figuras de la compañía asumirán papeles importantes. Las funciones tendrán lugar los días 8, 9, 10, 14, 15, 16 y 18 de julio en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. El papel de Kitri será asumido por Valeria Mariaut, primera solista de la Compañía de Danza de México, bailarina invitada de la compañía, junto al primer bailarín Dani Hernández. Los roles de Kitri y Basilio también contarán con la bailarina principal Chabela Riera y el solista Yacielo Delín. Esos papeles incluirán además a Anet Delgado y al bailarín principal Narciso Medina, mientras que Luisa Márquez debutará junto con el primer bailarín Yanquiel Vázquez. El espectáculo, coreografía de Alicia Alonso y dirección artístico-coreográfica de Marta García y Marilena Llorente, se estrenó en el Gran Teatro de La Habana en 1988. En las taquillas del Teatro Nacional de Cuba ya se venden las entradas desde la 1 de la tarde hasta las 6. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Tiempo para abrir nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedicamos a dialogar sobre los aportes de Ramiro Guerra a la danza y a la cultura cubana en sentido general. Y para hablar sobre este tema recibo en el estudio a un colega, un colaborador habitual de este noticiero cultural, profesor, crítico y también doctor en Ciencias del Arte. Albelo, qué bueno que puedas estar con nosotros, sobre todo para hablar de Ramiro Guerra. Gracias, y me alegro que me hayas invitado para este contrapunteo de Ramiro, que es un gran maestro. Sabemos que fuiste durante muchísimo tiempo colaborador del maestro Ramiro Guerra, y cuéntanos un poco sobre la significación de Ramiro, no solamente para la danza, sino para toda Cuba, para la cultura cubana en sentido general. Mira, el apellido de Ramiro estuvo bien puesto. Él siempre fue un hombre guerrero y siempre se impuso ante las dificultades. Y como tú bien me preguntas, no solamente se circunscribe al hecho de haber creado determinadas obras, no fueron muchas porque no tuvo mucho tiempo, haber escrito una serie de libros que sí son bastantes y que dan un aporte significativo a la investigación del arte en general
con la danza, por supuesto, como sustrato. Sino que también él se proyectó hacia eventos más importantes, más grandes, por ejemplo, y que aquí fue donde yo colaboro con Ramiro durante casi 10 años, la creación del Centro de Desarrollo de la Danza, que le llamamos CDDanza para hacerle siglas, y ese Centro de Desarrollo de la Danza, que no tuvo una materialización concreta, salvo unos folletos que nosotros editamos que se llama Toda la danza toda, que han quedado como acervo de aquello que pasó en aquella época y los textos incipientes de Ramiro que después se convirtieron en libros. Ese centro desarrolló encuentros latinoamericanos de críticos de danza. Desarrolló talleres en Matanzas, en Villa Clara, incluso nos íbamos a mudar para Villa Clara, para Santa Clara. Y cuando tú lees los libros de Ramiro te das cuenta que no solamente está trabajando sobre el hecho danzario, que él es el pionero de eso en Cuba. Antes de Ramiro Guerra no había nada al respecto. Aquí estuvo Martha Graham con su compañía, aquí estuvo Denis Schoen, la Denis Schoen, estuvo Curiós, pero no pasó nada. Cuando Ramiro regresa de Estados Unidos, ya él impone o trata de imponer esto, pero no tenía un apoyo oficial y pasó mucho trabajo para eso. Y gracias a el Teatro Nacional de Cuba y a esa primera directora que fue la doctora Isabel Monal, él se hizo cargo de ese departamento de danza y no se circunscribió a enseñar la danza, sino enseñó la danza que había aprendido, la transformó en una danza cubana, o sea, con espíritu cubano, pero además le enseñó a sus bailarines historia del arte, historia del teatro, maquillaje, literatura, y eso nos transmitió a nosotros que trabajamos con él. O sea, no fue solamente el hecho de la danza en sí, sino del mundo que rodea la danza y que rodea el arte en general. Ramiro fue muchas cosas y no podemos encasillarlo en una puntual. Estamos hablando de bailarín, coreógrafo, investigador, maestro y muchos más. ¿Cómo lograba articular todo eso? ¿Cómo lograba hacer todo a un mismo tiempo? Bueno, era muy fácil porque Ramiro era genial. Yo estaba viendo ahora en esta época de aceleración cómo era posible todo eso, y es que Ramiro no era una persona común. A veces lo criticábamos porque tenía un carácter muy difícil, era una persona muy controversial, era una persona que siempre estaba en contra de lo establecido, buscando cosas nuevas, no era por el hecho de estar en contra per se, sino por buscar un desarrollo, que precisamente esa contradicción es la que hace la que crea el desarrollo. Y yo me he dado cuenta de que Ramiro era un hombre, era un genio. Desgraciadamente, uno como lo tiene cotidianamente no se da cuenta, y eso me ha pasado, o a mí me ha pasado con algunas personas en Cuba, que tenemos la suerte de tener haber tenido algunos genios, y ese es el caso de Ramiro. Era un iconoclasta absoluto, pero no por el hecho de ser iconoclasta, sino por el hecho de ver esa evolución y ese desarrollo. Y eso no era una persona común, era una persona que se permitía hacer todo eso, dosificadamente. No era tampoco que lo quería abarcar todo, porque además era un hombre tan sencillo y tan interno en sí mismo, que abominaba los espectáculos de premiaciones, las flores, las medallas, los premios. Él abominaba todo eso, incluso lo rechazaba. Muchas veces se le preparaba un homenaje para algo y lo rechazaba, no iba sencillamente, o iba y se iba enseguida. O sea que gracias a que era un genio podía hacer todo eso. Sabemos que Arbelo estuvo muchísimo tiempo al lado de este genio de la danza cubana y de la cultura. ¿Cuánto hay en Arbelo de Ramiro Guerra? ¿Cuánto legó Ramiro Guerra en la vida de Ismael Arbelo? Bueno, en mi vida legó mucho. Desgraciadamente no puedo decir que haya algo de él en mí, porque no creo haber llegado ni a la mitad de lo que pudo haber sido. Yo hace poco dije que había tenido 3 padres en el mundo de la danza. Uno que me enseñó las danzas folclóricas, que fue Santiago Alfonso. Uno que me enseñó a apreciar la danza desde el punto de vista físico, que fue Fernando Alonso. Y uno que me enseñó a investigar sobre la danza, que fue Ramiro Guerra. Cuando yo empecé a trabajar con él, empecé por un posgrado y después él me captó. Empezamos con el Centro de Desarrollo de la Danza, con el boletín el tabloide de Toda la Danza. Y ahí yo empecé a ver la danza desde otro punto de vista. Y cada vez que yo voy a investigar algo, lo investigo a partir de lo que Ramiro me enseñó. No porque me sentó en un buró
un pupitre a decirme esto es así, 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 sino viéndolo trabajar. Y eso me pasó con todos estos maestros, que yo considero que son mis padres, ¿no? El único que me enseñó físicamente fue Santiago, que me enseñó, yo nunca había visto nada de folclore afrocubano y me enseñó a hacerlo. Fernando nunca me dio una clase de ballet, pero trabajé mucho con él también esa parte de apreciación de la danza, de lo físico a lo espectacular. Y Ramiro me enseñó, entre otras cosas, la ética, un hombre muy ético, muy, como se dice en Cuba, muy por ahí. Él tenía un criterio y lo defendía, aunque le costara lo que le costó. Y además hay que reconocer que es un hombre, alguien dice que es un adelantado, es un caso de un genio, una persona genial. Él trajo a Cuba, o sea, pudimos haber sido el primer país latinoamericano que trabajara la vertiente de lo que se llamó después danza-teatro, que surgió en Alemania en los años 80. Ramiro ya lo había hecho aquí. Por suerte lo hizo con una obra que se llamó El Impronto Galante, pero su gran obra, que hubiera sido el Decálogo del Apocalipsis, no se pudo estrenar. Pero es un precursor, es un maestro, y en mí personalmente me dejó esto, la forma de afrontar la danza, la investigación y el desarrollo de la misma a partir de mis capacidades. Así que, y te repito, es uno de mis padres. Muchísimas gracias, Ismael Albelo, por estos criterios en torno a ese genio de la danza y la cultura cubana, que fue sin dudas Ramiro Guerra. Nos vemos en próximas emisiones. Tiempo entonces para hacer otra pausa. No obstante, yo les recuerdo que mañana llegará mi colega Joris Norido para poner punto final a este debate. Todavía usted tiene tiempo de escribirnos a nuestras direcciones electrónicas que ya aparecen en pantalla. Tiempo, ahora sí, de una segunda pausa. A la vuelta tenemos más para contarle. Coravana 2022, del 28 de junio al 2 de julio. Galas de apertura y clausura, talleres, conferencias y conciertos. 14º Festival Internacional de Coros Coravana 2022. Hace exactamente 3 años, en el Palacio de Convenciones de La Habana, concluyó el 9º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. La cita fue clausurada por el actual primer secretario del Comité Central de nuestro partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Ese encuentro marcó los derroteros del trabajo actual de la organización de la vanguardia artística cubana y reafirmó el compromiso de los creadores con las ideas enunciadas por Fidel en sus históricas palabras a los intelectuales que hoy recordamos a 61 años de ese iluminador discurso. La revolución no puede pretender asfixiar el arte o la cultura, cuando una de las metas y uno de los propósitos fundamentales de la revolución es desarrollar el arte y la cultura, precisamente para que el arte y la cultura lleguen a ser un verdadero patrimonio del pueblo. En las palabras a los intelectuales pronunciadas el 30 de junio de 1961, el comandante en jefe Fidel Castro estableció las bases de lo que sería la política cultural de la revolución. Múltiples debates ha suscitado ese discurso. Se trata de un documento esencial. Nunca antes se le había otorgado a la cultura un nivel tan determinante en la vida pública y política de la nación. Fidel partió de la convicción de que todo proceso revolucionario tiene que ser por fuerza un proceso cultural. Palabras a los intelectuales fue una de las piedras fundacionales del gran entramado institucional de la cultura en Cuba. Fue, de hecho, la semilla de la organización que poco tiempo después fundarán grandes nombres de las artes y las letras nacionales con Nicolás Guillén en primera fila. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba nació de ese impulso creativo que tenía en Fidel Castro a su principal promotor. Siempre estuvo con la UNIAC, incluso en los momentos más complejos.
cuando se debatieron y se decidieron rumbos para la cultura nacional en un proceso dialéctico, pletórico de ideas y polémicas. En varios congresos y consejos nacionales de la UNIAC estuvo Fidel, escuchando y aportando, estimulando la discusión fructífera, convencido de que el arte y la literatura no eran ni serán nunca adjetivos. Fue en el 6º Congreso de la organización cuando expresó esa frase de radical proyección: lo primero que hay que salvar es la cultura. Han pasado 59 años de aquel encuentro fundacional con la vanguardia de la creación en Cuba, que asumió el reto de articular, desde la esencia renovadora de un proceso revolucionario, una base nueva para el arte y la literatura en el país, que no ignorara, por supuesto, el peso y las realizaciones de una gran tradición, que contribuyera a enriquecerla y que al mismo tiempo pusiera en las manos del pueblo ese caudal extraordinario. Fue el objetivo fundamental de la política cultural que pensó junto a muchos Fidel. Cultura como derecho de todos los ciudadanos, cultura para pensar la nación, para recrearla, para defenderla. Esas fueron ideas recurrentes en muchos de los encuentros del líder de la revolución con intelectuales y artistas. Una y otra vez llamó a la unidad de los creadores en torno a un proceso social y político en permanente cambio, a partir de principios irrenunciables. Confiaba Fidel en las reservas creativas y morales de una organización a la que siempre escuchó y animó. Fidel Castro fue, por derecho propio, miembro de honor de la UNIAC. Gran privilegio el de este país. Su más ilustre hijo, su político más preclaro, José Martí, fue también uno de sus más grandes poetas y pensadores. Fidel Castro, su discípulo, entendió e hizo suyo el pensamiento del maestro. Sin espíritu no hay patria, sin cultura no hay revolución. Esa es la idea meridiana. Es la idea que reafirmó el presidente Miguel Díaz-Canel en la clausura del 9º Congreso de la UNIAC, justamente el 30 de junio de 2019. Su misión más importante es desatar una irreconciliable batalla contra la incultura y la indecencia. Y en ese bregar los creadores deberán ser, como siempre, como pidió Fidel en palabras a los intelectuales, más que espectadores, actores. Un mundo mejor es posible. Esa certeza la heredamos de nuestros padres y tenemos el deber de sostenerla para nuestros hijos. Punto final en esta emisión del Noticiero Cultural. Le informamos sobre el inicio hoy en Las Tunas de la edición 55 de la Jornada Cucalambiana, Encuentro de Tradiciones Campesinas. Le anunciamos la temporada de presentaciones del clásico Don Quijote, la que intervendrán jóvenes figuras del Ballet Nacional de Cuba. Y a 3 años de la conclusión del 9º Congreso de la UNIAC, recordamos las históricas palabras a los intelectuales de Fidel, texto fundador de nuestra política cultural en su aniversario 61. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.